Continuamos entonces y ahora con el último panel, experiencias y buenas prácticas de producción de contenidos de eduentretenimiento. Esto es un elemento fundamental de trabajo, ya vimos las experiencias extranjeras. Hoy vamos a ver en Colombia qué se está haciendo, pero antes, Miquel, queremos saber el aporte de tu universidad, de la Universidad de Valencia, en este entorno de eduentretenimiento. Bien, en lo que respecta a estos formatos, ¿no?, estos microgéneros de eduentretenimiento, nosotros trabajamos en varias líneas, ¿no?, y en varios formatos. Todos ellos intentamos que sean lo más creativos posible. Lo hacemos desde mi universidad a través del taller de audiovisuales que yo dirijo, pero también estamos trabajando en esta línea a través de lo que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, cuya comisión de trabajo en audiovisuales y multimedias presido yo, y tenemos varias coproducciones en esta línea, ¿no? Bueno, yo creo que, y de entrada, entrando en la terminología del entretenimiento, todo esto hay que medirlo y comedirlo, ¿no? Podemos caer en ese espacio o en ese abismo, ¿no?, de lo digital, ¿no? En ese abismo de lo digital en donde eso del entretenimiento acaba siendo espectáculo. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos desde la academia, muy cuidadosos desde las universidades, de no convertir en este tipo de formatos el entretenimiento en algo que no sea ameno, en algo que no tenga rigor, en algo que no tenga calidad, porque el entretenimiento generalmente no va unido al rigor, a la calidad. Yo quiero hacer ese matiz por lo que respecta a esa palabra, ¿no?, a ese palabro, a ese registro de eduentretenimiento. Yo prefiero hablar de programas, de contenidos de calidad, de contenidos de rigor y no hablar de entretenimiento. Por supuesto que sean entretenidos, que sean amenos, pero el entretenimiento es otra cosa que nos ha llevado al infoshow, al show permanente televisivo, y yo creo que tenemos que ser muy respetuosos y no caer en lo que son los espectáculos del sofá televisivo y del plató. Bueno, en ese sentido, pues hacemos varios formatos, sobre todo microformatos para lo que son espacios creativos y de digitalización, y en ese eduentretenimiento pues hay una variedad. Estamos en formatos de una duración más bien reducida cada vez más, porque nuestras antenas allá generalmente son a través de Internet. Las televisiones educativas como tales no tienen la población y la demografía que acá tienen, pero ya hemos conseguido tener pantallas de audiencias mayoritarias, agrupándonos en la Confederación y en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, con formatos que llegan a través de la segunda cadena y el canal internacional de televisión española a muchísima audiencia y a muchísimo público. Estamos trabajando más en microespacios televisivos que no otros espacios infantiles, etcétera. Yo creo que la dinamización, la producción, la realización de este tipo de formatos es diferente, ¿no?, porque no tenemos esas teledifusoras, esas concesiones, esas licencias en analógico o en digital que aquí las hay. Allí las concesiones son otras y son para televisiones públicas o privadas, comerciales, generalistas, temáticas, pero en el ámbito educativo, por ejemplo, los compañeros de viaje de la Universidad Politécnica de Valencia han sido los únicos que al final en esta recalificación de licencias se quedaron con una televisión universitaria que les ha durado muy poco tiempo y han tenido que abandonar y ir a la OTT como nosotros desde nuestra plataforma Media Uni estamos haciéndolo.
Intentamos de hacer narrativas muy sencillas, microespacios, contestando y llegando y haciendo lo que es divulgación científica y cultural a palabras complejas, difíciles, que al final la gente lo entienda. Hablar de nanometría y hablar de cáncer el público no lo entiende. Tenemos una serialización en este sentido de líneas de investigación en donde investigadores, investigadoras contestan a preguntas que el público se hace en la calle y no entiende un concepto. De manera amena, de manera sencilla, con ejemplos básicos, intentamos contestar a esa pregunta en 90 segundos, utilizando técnicas de realización básicas e intentando buscar aquellos científicos, aquellos investigadores que saben comunicar bien, no que sepan mucho, porque para esos 90 segundos intentamos que aquellos sepan poner esos ejemplos básicos, generar posibilidades y recursos audiovisuales para que se entienda muy fácilmente, ¿no? Es decir, bueno, podríamos hablar de un ejemplo, ¿qué es el evolucionismo y qué es el darwinismo? Eso es complejo, ¿no? Pero se puede explicar bien. Bien, esos son los formatos que utilizamos. Ahora estamos en un formato ya más transmedia y sería para botón rojo, sería el más complejo, que es ahora en el taller que estaba arriba lo hemos estado presentando a los alumnos, que se llama, inicialmente se llamaba y provisionalmente Universidad y Sociedad. Universo Sostenible va a ser el nombre definitivo, igual Microsoft va a estar en el apoyo del mismo y va a ser un encadenado de microhistorias en cuanto a temas candentes importantes en el mundo por su impacto. Por ejemplo, el piloto que hemos hecho es de lo que es el cambio climático, pero centrado, en este caso, en si en un futuro vamos a continuar teniendo playas o no y el por qué, desde puntos de vista diferentes. Microespacios de ráfaga que van encadenándose y que tienen una continuidad perfecta y que puedan ser fragmentados en redes sociales, en las emisiones no lineales de las televisiones, pero a la vez, por una serie de palabras claves que van apareciendo puntualmente, podremos parar la emisión, entrar a otra documentación, a otras grabaciones, a otros reports que están en el interface de este proyecto. Bien, este sería otro formato que no es una larga duración, que es un magazine de 10 minutos, convertido en transmedia. Y un tercer ejemplo, que sería ya un largometraje, es un documental clásico. Hacemos bastantes documentales y lo que intentamos es explicar en narrativas, en recreaciones no excesivas, si están justificadas, porque una recreación en un documental te puede hundir la narración para siempre, porque la gente va a cambiar de cadena si no está muy, muy bien construido y las imágenes están muy bien representadas. Nosotros tenemos un documental que es Tras la huella de Darwin, que lo pueden ver en Internet y que está en nuestra OTT, que es MediaUni, si van al canal de documentales, y es un documental que esto de lo ameno y la ciencia comulgan perfectamente y son un binomio perfecto. A partir de narraciones diferentes, de historias divergentes, convergemos al final en que el darwinismo es un hecho y que mi papá o mis hermanos que están en el mundo de la agricultura lo pueden entender. Yo creo que el gran esfuerzo aquí está en estructuras de conceptos y de transmisión de conocimiento, que es el de las universidades, que son complejas en lo matemático, en lo filosófico, en cualquiera de los ámbitos de las disciplinas, las hagamos muy sencillas. Estos proyectos que les he hablado son proyectos de gran público, no son proyectos para médicos, que también hacemos cosas de este tipo. Estoy hablando de proyectos de gran público, para que la sociedad en general lo pueda entender. Bueno, he hecho una cata, una muestra de 3 formatos diferentes que hacemos y que están al servicio y los pueden ver. Muy bueno, bien. Somos muchos. Muy bien. Cedo la palabra a mis compañeros. Antes de continuar, quisiera la presentación, es un lapsus que he tenido, me excuso, la presentación de las personas que nos acompañan, ¿ok? Adelaida Trujillo,
antropóloga de la Universidad de los Andes y especializada en cine y televisión en la London International Film School y la BBC de Londres. Es fundadora de Citurna Producciones, casa productora destacada por sus documentales sobre medio ambiente, derechos humanos y promoción de televisión escolar, infantil y eduentretenimiento. También creadora de la Fundación Imaginario. Actualmente dirige la iniciativa de comunicación Comminit, una alianza y plataforma web de desarrollo, medios y comunicación. María Escobar es creadora, escritora, docente, productora, compositora y directora de televisión. Se ha destacado con la serie de televisión infantil Ana Pirata, emitida por Señal Colombia y Discovery Kids en 48 países de Latinoamérica. Ha sido nominada a Prix Jeunesse Latinoamericano y a Prix Jeunesse Internacional. Ha desarrollado producciones en la serie televisiva Pipo, mi amigo imaginario, la cual ha recibido premio en Divercine Uruguay 2014 y el premio India Catalina por Mejor Música para Televisión 2015. Freddy Suárez, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, tecnólogo en producción de radio y televisión, especialista en estética de la Universidad Nacional, con más de 15 años de experiencia en el campo de la televisión cultural y educativa, con destacada participación en el Comité Nacional de Programación del Canal Zoom y en la Alianza Nacional de Productoras de Televisión Universitaria. Actualmente es el director de Universidad de Antioquia Televisión. Miquel Francés, profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, director del Máster Oficial en Contenidos y Formatos Audiovisuales, responsable del Taller de Audiovisuales de la UVG. En la actualidad es también presidente del Grupo de Trabajo en Comunicación Audiovisual y Multimedia de CRUE Comunicación, Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, ATI. Olga Castaño, comunicadora social de la Universidad de Antioquia, experta en medios audiovisuales con énfasis en cine y en televisión, con estudios en especialización y doctora en la Universidad de Montreal, Lovaina y Navarra, en donde profundizó temáticas de comunicación pública. Se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Ha sido coordinadora académica en diferentes proyectos de cine y televisión. Además, fue jefe de programación del canal regional Teleantioquia. Actualmente es miembro de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, como representante de las universidades. Muy bien. Adelaida, fundadora y directora de Citurna, con varias producciones importantes de eduentretenimiento. Cuéntanos al respecto. Bueno, la historia es un poco larga porque ya vamos a cumplir este año 30 años, entonces lo resumiré en los primeros 10 años para quienes no nos conocen en documental. Mucho interés en el tema educativo en televisión escolar, refiriéndome a la experiencia de Discovery y Escuela, la estudiamos mucho. Los siguientes 10 muy dedicados con ustedes, con la comisión antes, y aliados regionales que vemos acá en este evento, incluyendo a Zoom en el Compromiso Nacional de Televisión de Calidad para la Infancia, de quien una alumna predilecta y profesional que salió ahí es María Isabel, que se convirtió en lo que es. Yo creo que gracias a todo ese proceso de formación, tanto regional como internacional, que hacen Prisoners e Inputs, del cual fuimos muy aliados y seguimos siendo. Entonces nuestra segunda fase, digamos, la década fue televisión infantil, desde Franja Metro, es decir, nuevas producciones multimediales desde el año 99 hasta el año 2005, digámoslo así, combinado con documentales. Pero digamos que en eduentretenimiento duro, llamo yo, en el entretenimiento duro nos metimos desde el 2007 como un derivado, llamémoslo así, de ese compromiso que hizo Colombia, que fue modelo regional de una alianza multiactor, multiinstitucional, para promover la política pública para
para la calidad de la tele de los niños. En ese momento no existía el reto de los medios sociales, que es otro tema que se tocó esta mañana. Pero yo creo que de ahí lo que aprendimos es que a pesar de todo lo que habíamos hecho en el entretenimiento, Franja Metro, los premios Emmy que nos ganamos y tal, no estábamos en el campo de lo que se llama hoy técnicamente de entretenimiento basado en evidencia, y todo el campo de la comunicación para el cambio social y el cambio de comportamiento individual, que es toda una escuela que lideran. Basado en investigación. Basado en investigación. Yo creo que el diferencial es la evidencia y la investigación, y es importante la diferenciación de investigación y evidencia, porque tiene que ver con indicadores. Entonces, por ejemplo, la última serie nuestra y la que más ha durado, digamos, en el tiempo, en múltiples plataformas, que es sobre sexualidad. Sexualidad, prevención de embarazo, uso de condón, VIH, machismo, masculinidades. Es toda un área de educación para la sexualidad que es muy compleja, que tiene enormes retos porque trata con la cultura, la norma social, etcétera. Un documento, Adelaida, sobre esta serie maravillosa de educación sexual, que los personajes lograban que los jóvenes se identificaran con ellos, pero no tomar distancia para saber cuál era el comportamiento con respecto a lo que decía esta mañana, el distanciamiento brechtiano. No sabían qué hacer con el asunto. ¿Qué se hizo al respecto? Es que el entretenimiento, digamos, apela al enganche narrativo. De hecho, tenemos investigaciones varias y eso hace única a Revelados, que es la única serie de televisión en Colombia a la fecha que tiene línea de base en el sector público. Es decir, nosotros trabajamos con Ministerio de Educación y Salud, hicimos una línea de base en 120 municipios donde exploramos no solamente lo que hablaban nuestros colegas de la mañana sobre qué consume la audiencia de los jóvenes, sino qué ocurre con la sexualidad, cuáles son las barreras de la sexualidad. Aparecían temas como lo que decía machismo, masculinidades, miedo al diálogo, etcétera, y es un tema crítico en América Latina. Es decir, América Latina sigue teniendo las tasas de embarazo y de violencia sexual más altas y es un tema crítico y mucho más ahora en el posconflicto. Entonces, el tema del enganche narrativo es que los chicos o los adolescentes se deben sentir enganchados narrativamente, siguen el modelo del personaje principal sin darse cuenta que están siendo, comillas, educados, pero debe haber un tránsito de un comportamiento negativo a un positivo, y nosotros lo que estamos tratando de que modelen el comportamiento positivo, entiendan el negativo, pero ante todo tomen decisiones. Entonces, Revelados se ha caracterizado en la evidencia que tenemos de la Universidad del Norte, Uniandes y otras investigaciones que han salido, muchas tesis, donde se demuestra que hemos logrado ese enganche, que la gente entiende, pero además tiene la distancia para poder armar diálogos en familia, incluso, por ejemplo, temas como el aborto, que es tan complicado, lo que se llama técnicamente interrupción voluntaria de embarazo, que es un tema crítico de toma de decisión de una mujer. Logramos que mujeres y hombres que siguen siendo muy religiosos y muy contra el aborto entiendan la posición del otro. Entonces, eso del enganche, la identificación es uno de los temas que se miden. Hay incluso escalas estadísticas para medir enganche narrativo. Es toda una escuela muy sofisticada de la comunicación en la cual nosotros nos hemos metido y que es, digamos, este nuevo reto. De hecho, hoy Revelados tiene datos, porque una cosa es identificación narrativa, enganche narrativo, etcétera, pero también tenemos datos de impacto en el comportamiento, que eso es el otro paso que hay que lograr cuando a nosotros, que nos interesa el cambio social o de comportamiento, es al que queremos llegar. Entonces, ya hoy tenemos una investigación cuantitativa, es decir, data, estadística, que demuestra que después de 16 semanas de tomar un curso de sexualidad donde Revelados es central, los chicos hablan más de sexualidad, tienen mayor apertura hacia temas de uso de condón, pueden hablar con sus padres sobre sexualidad, hablan con los profes, entre pares, saben distinguir qué es bueno, qué es malo y toman decisiones autónomas, porque sobre sexualidad y sobre todo este tema de la sexualidad, que es enorme y fascinante, lo central es la autonomía, el poder desarrollar decisiones personales sin presión de pares. Y le decía a María Isabel que ella tiene ahí una cantidad de cosas que hacer con los chiquitos, porque se sabe por data que entre más temprano empiezas a hablar en televisión y en medios y en todo lo que es el paquete audiovisual para chicos de preescolar, mayor posibilidad de reducir todos estos comportamientos que más adelante se vuelven inmanejables, como es la adolescencia, que varios hemos sido padres de adolescentes y lo sabemos. Entonces, eso es en lo que estamos. Yo creo que es como una nueva generación de entretenimiento y les podemos compartir luego documentación. Adelaida Trujillo se turna con los jóvenes, María Isabel con los niños. Cuéntanos tu experiencia como productora de televisión.
Yo tengo una productora que se llama La Mar Media, soy representante de una generación que de alguna manera nos criamos de la mano de Citurna, de la ANTV, de las convocatorias del Ministerio de Cultura, de Señal Colombia, y trabajo específicamente televisión para niños preescolares de 3 a 6 años, casi toda animada. Tengo una serie que es sobre género, se llama Ana Pirata y tiene un objetivo pedagógico claro y es romper estereotipos de género. En cada capítulo, Ana, que es una niña común y corriente que se convierte en la capitana de una tripulación de piratas, toma decisiones y actúa de una manera que inspira a los niños y a las niñas a entender que hay muchas maneras de ser niña, pero que también hay muchas maneras de ser niño. De eso se trata. También tengo otra serie que se llama Pipo, mi amigo imaginario, que se trata del juego y la imaginación, de la importancia de fomentar el juego y la imaginación en esa primera infancia. Y hago siempre uso de un recurso que para mí es muy importante y es la música. Yo también soy profesora de música, me crié en Canto Alegre y tengo una escuela de música para niños y siempre encuentro en la música una posibilidad poética de acercarme a esos niños pequeñitos con un mensaje muy claro, que de todas maneras es divertido y entretenido siempre, pero la música me permite comunicarme de una manera poética, de una manera divertida, de una manera lúdica. Eso es lo que hago, eduentretenimiento se podría decir para niños muy muy pequeños. Producciones tuyas. Ana Pirata estuvo en Discovery Kids en 48 países de Latinoamérica, se dobló al portugués, entonces era maravilloso escuchar mis canciones en portugués y ver a Ana Pirata hablando portugués y al patico. Y Pipo, mi amigo imaginario, está en Netflix. Las dos están en Señal Colombia ha sido nuestra casa, Señal Colombia es nuestro coproductor y en Señal Colombia se pueden ver muchísimas producciones de televisión infantil de gran calidad. Tiene una parrilla muy bien curada en donde los niños pueden encontrar diversas, pues como un abanico de producciones documentales, de ficción, de animación, hechas en Colombia con muy buena calidad. Muy bien. Freddy, de la casa. De la casa. Tu micro. Un, dos. Canal 1. La producción que se ha hecho universitaria. Cuéntanos sobre este aspecto que ha tenido una de las universidades públicas importantes de este país. Claro que sí, Olga. Un contexto. Universidad de Antioquia Televisión, 35 años como productora de contenidos de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la universidad es socia de 2 canales, Canal Zoom y Canal Universitario de Antioquia, Canal 1. Entonces nosotros somos productores de contenidos y hablar de producción de contenidos en una universidad pública no es un asunto de menor cuantía. Entonces, con el equipo, con los creativos, con todos el equipo técnico, que son los chicos que están hoy generando la transmisión, hemos encontrado una manera, no tal vez la manera, pero sí es la que consideramos más adecuada, involucrando narrativa audiovisual y con un enfoque de universidad pública, y es contar historias a través de relatos épicos. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros decidimos contar relatos épicos en cualquier tipo de contenido de la universidad, ahí está el reto, ¿cierto? Cómo contar las historias en este género que se genera desde la universidad. Entonces lo que encontramos fue una manera de llegarle al público con nuestros contenidos y que el relato épico lo que genera en el espectador es un deseo de imitación. Entonces lo que estamos generando es experiencias de héroes de la universidad o en torno a la universidad, contándole cuáles son esas historias de vida para que estos chicos a los que le estamos dirigiendo los contenidos puedan ver en la Universidad de Antioquia, una universidad pública, la manera de generar de alguna manera desarrollo y tejido social a través de la academia. Digamos, es un poco el contexto en el que nos paramos para la generación de contenidos. Algunos proyectos puntuales que tienen este enfoque, uno es el Maletín de Urgencias. El Maletín de Urgencias es una serie de televisión, pero que realmente es pensada
para enseñar la historia de la medicina, cómo llega la medicina a Antioquia y específicamente a Medellín, y cómo la universidad es un referente y hay un asunto, y es que se convierte como en una escuela de medicina muy potente en el país. Entonces lo que hacemos es generar con los mismos médicos, ellos tienen unos grupos de historia de la medicina, hacen una investigación súper exhaustiva, se meten 6 meses de archivo, ellos nos entregan el mamotreto, así lo llamamos nosotros, el mamotreto, y eso lo convertimos en guiones para los documentales. Llevamos 2 temporadas, 12 capítulos. La idea entonces con estos contenidos poder cumplir con las parrillas de televisión de Canal U y de Canal Zoom, porque tenemos esos compromisos, todavía televisión lineal, pero también con un enfoque que sirva para que los profesores en la Facultad de Medicina le puedan llegar de una manera diferente a los médicos de la historia de la medicina, un poco engancharlos con los medios y con todo, digamos, el aparataje que tiene la universidad. Al final eso va a desembocar en un libro de historia de la medicina que va acompañado como de los programas de televisión. Otro más reciente y que para nosotros creo que es un orgullo haberlo realizado es Propiedad Pública. Propiedad Pública es un proyecto que reunió más de 25 universidades públicas y privadas y más o menos unas 15 empresas del sector público y del sector privado, y la idea era generar, bajo el concepto de apropiación social del conocimiento, un proyecto que reuniera medios para contarles a los chicos de 13 y 21 años cómo el conocimiento es un bien público. Eso suena como por allá muy arriba, muy académico, pero básicamente lo que hicimos es cómo contar historias para medio. Televisión, un enfoque de historia; radio, un enfoque de historia diferente al del programa de televisión, porque el concepto no era repetir las historias en cada medio, sino generar un relato teniendo en cuenta la especificidad de los medios. Entonces tenemos televisión, tenemos radio, tenemos historietas, salieron artículos en toda la prensa digital del país, en eltiempo.com, sobre, digamos, resúmenes de las investigaciones contadas de manera más digerible para esta audiencia, y también los papers académicos de los investigadores, porque cada una de estas investigaciones, que fueron 60 investigaciones como tal, soportaban, digamos, todo el aparataje teórico e investigativo, ¿cierto? Entonces ese es un referente. Estos proyectos han salido por todos los canales públicos, los regionales, Teleantioquia, Señal Colombia, Canal U, Canal Zoom. Entonces es una manera de construir conocimiento a partir de lo que se está generando en la universidad. Tal vez no sé qué tan ortodoxo sea decir que lo que hacemos es eduentretenimiento, porque ahí habría que revisar como el concepto, digamos, de manera más rigurosa. Pero lo que sí estamos convencidos es que la manera de llegarle a las audiencias que tenemos, independientemente de la plataforma, es a través del relato, o sea, contarles historias, y además soportarlas con el trabajo académico que tienen nuestros profesores investigadores en la universidad, que es un universo inmenso, una meca de conocimiento, y está pues obviamente toda la base teórica. Entonces eso es un poco hablando de los referentes puntuales que hemos hecho en la línea. ¿Han tenido un feedback? ¿Han conocido la aceptación de estos programas? ¿Han tenido charlas con los estudiantes? Sí, incluso pues, como anécdota, el profesor Eduardo Domínguez de la Facultad de Comunicaciones utiliza el material con sus alumnos porque él viaja a regiones, entonces siempre se lleva el DVD con los contenidos y se conecta a la página, porque Propiedad Pública tiene un portal, lo pueden consultar, www.propiedadpublica.com.co, y una manera es el diálogo directo entre el contenido, el profesor y los chicos. Lo otro es que tiene métrica, toda la medición de analytics de la página, ahí hay una retroalimentación importante. También, digamos, de alguna manera los canales nos han hecho realimentación a través de los puntos de rating, sobre todo en los regionales, cómo se comportaban. En general ha sido una experiencia muy positiva, muy bien valorada por los chicos, porque estamos hablándoles a ellos directamente a través de los personajes principales, que son chicos como ellos. Porque, por ejemplo, los capítulos que desarrollábamos en La Guajira, hacíamos casting con los
chicos de las universidades en La Guajira, ellos mismos eran los personajes que conducían y conocían una historia puntual a partir de un tema de investigación, y había un feeling, una conexión muy fuerte entre el protagonista de la historia, en este caso de televisión, con la audiencia, porque le estábamos hablando pensando en el lenguaje cercano a ellos. Entonces ha sido positivo realmente. Hay experiencias, Miquel, de este tipo con jóvenes y niños en la universidad donde trabajas. Sí, hay experiencias, en concreto, bueno, en lo que es la programación más dentro de nuestra plataforma MediaUni, tenemos una serie de espacios del día a día de la universidad. Entonces hay bastantes experiencias en donde los protagonistas son alumnos. Y, bueno, puedo citar un programa. Nuestra universidad tiene como lengua vehicular y propia el catalán o valenciano, y digo por el nombre que se llama Conviure. Conviure es convivir, ¿no? Es una lengua románica como la nuestra, ¿no? La que compartimos, el castellano. Y justamente es el día a día de aquella gente que llega a una ciudad, de aquella gente que viene de una cultura de Iberoamérica, de Italia. Tenemos muchísima gente, incluso de Grecia, ¿no? Pues estamos ahí en esa cuenca del Mediterráneo amplia, y entonces hubo un programa que lo incentivó la Caja de Ahorros de Valencia en su momento, y que nosotros utilizamos esos recursos, esa convocatoria, para que una gente, bueno, voy a hablar de una chica colombiana que vino y se matriculó en el máster que yo dirijo de contenidos y formatos audiovisuales, y que, bueno, se apuntó al programa. El programa es Conviure, y entonces tú vives en una persona mayor, le ayudas a alguna cosa y tienes una ayuda, y al final tu estancia allá es prácticamente cero, costo cero, ¿no? Entonces es un reality, si utilizamos eso que yo decía al principio, lo que es la telerrealidad, pero en fundamento, sin caer en aquello espectáculo, el levantarse, el ver películas con esa mujer mayor, esa convivencia, ¿no?, entre una persona joven, etcétera, etcétera, y eso pues lo vamos pasando con lenguas, con culturas diferentes, etcétera, etcétera. Ese mestizaje, esa hibridación, bueno, ese es un valor. Conviure, vivir y convivir, ¿no? Es uno de los programas, y es un programa muy sencillo, y la creatividad es de los mismos estudiantes que lanzaron el formato. Perfeccionamos, hicimos un par de pilotos, y a partir de ahí hemos producido muchos. Sí, es habitual, ¿no? En esta línea de producción más universitaria, en donde la marca se identifica con los destinatarios, con los jóvenes, con los estudiantes, hay bastantes programas en donde ellos son los protagonistas. Sí. Y acabo. Y de cara a los proyectos más vinculados en la pedagogía y en la escuela de magisterio que tenemos en la Universidad de Valencia, con una tradición bastante antigua, ¿no? Nosotros somos una universidad, somos la primera universidad española pública y civil en 500 años de historia. Salamanca es más antigua, 800 cumple este año próximo. Salamanca, como la mayoría de universidades de aquella época medieval, es una universidad que nace bajo el amparo del Vaticano. Es una universidad que tiene una concesión, una bula papal, concesión decimos hoy, ¿no?, del Vaticano, por lo tanto es de origen eclesiástico y religioso. Nosotros somos la primera universidad española de origen civil, donde los municipios de la ciudad de Valencia la fundan a finales de 1400. Bien, en esa línea hemos continuado trabajando, y la medicina es una ciencia antigua y una facultad que existe también desde el Medioevo, y lo que es el magíster, la enseñanza primaria está ahí presente, y
y desde la Escuela de Magisterio hay una unidad que colabora con nosotros para realizar trabajos también muy concretos con técnicas y con didácticas en niños, que es otro nivel de aprendizaje. No vídeos educativos, videogramas vinculados, que esos son otros formatos, con la enseñanza en las escuelas primarias, pero sí vídeos dedicados a generar destrezas, valores en estas etapas muy tempranas. O sea, hay toda una línea de producción dedicada a eso y muy centrada en este caso en la Escuela de Magisterio, en donde tenemos una unidad que trabaja en 3 o 4 personas y las diferentes líneas de investigación que hay también. Adelaida, ¿cuál es el formato que trabajan ustedes fundamentalmente y que atrae a los jóvenes para esta recepción de los contenidos del trabajo que ustedes hacen? Bueno, así que un poco citando a los colegas de esta mañana, los formatos son, digamos, menos importantes en el sentido de que más bien responden a la investigación de las audiencias y qué consumen. Entonces, en la última fase, porque hemos tenido muchos formatos, la última fase de Revelados, que apela a lo que les decía, la identificación con la ficción, tiene claramente telenovela ficcionada con muy buena investigación por detrás, data, etcétera, pero la última innovamos porque queríamos generar diálogo y debate con youtubers. En el año 2012 no era tan popular ese uso de los youtubers y realmente fue un producto, una investigación muy juiciosa que venía de nuestro interés en televisión infantil, toda esa tradición de los años atrás, donde nos pusimos a mirar en el 2011, dónde estaban las imágenes, dónde estaba el diálogo de los jóvenes con respecto al audiovisual, y ahí ubicamos varios de los youtubers, que entre otras está una de ellas invitadas a Santa Marta mañana. Y ellos fueron cruciales en poner el tema en otros medios, porque no había otra manera desde la producción de tele, que todavía estaba muy paquidérmica, y yo creo que todavía lo está, en cómo insertarnos en esos nuevos espacios, y los nuevos espacios fueron los que nos ayudaron a romper los youtubers. Entonces ahí entonces es un híbrido. Revelados, Revela2.tv, está en la web así, es una mezcla de ficción, no ficción, porque tiene formato documental con animación para los temas más críticos. La animación la usamos mucho para temas, digamos, más científicos, y el youtuber es el que le rompe como esa posible formalidad, porque en eduentretenimiento, sea basado en evidencia o no, y también lo dijeron los colegas a lo largo del día, lo único que tú no puedes dar es el somnífero de que ya te están educando. Eso ya lo dijeron también esta mañana y creo que es crítico. Eso de la narrativa, la magia, la imaginación, todo lo que dijeron los panelistas de esta mañana es crítico. Entonces el youtuber es ese que instala en diferentes plataformas y medios, y que él también se vuelve vocero y productor de contenidos de temas como la sexualidad. ¿Cuál era el reto ahí? Que es muy importante también entenderlo cuando uno está haciendo estas nuevas maneras de narrar, donde uno incorpora la producción de los jóvenes también, que eso sí es casi que un must. Ahora toca casi que trabajar con los jóvenes. No hay plataforma que funcione si no hay contenido generado desde los jóvenes. Y es el tema en sexualidad, lo técnico, es decir, no decir ni caer en la homofobia ni en el machismo, y eso es facilísimo. Entonces tuvimos que hacer un casting de 25 youtubers, y de esos 25 detectamos 2 que entendían la complejidad del tema de la sexualidad. Los entrenamos un año, es que eso es que también toca con tiempo, ¿no? Pero ellos hoy son unos super voceros del tema de sexualidad, producen sus propios contenidos, sabemos que están bien formados, y generaron alrededor de ellos otra red de youtubers que, por ejemplo, nos ayudaron a posicionar tendencias en Twitter y en la web. En 10 minutos teníamos tendencia nacional. Entonces la herramienta del youtuber es crucial. Entonces es un formato híbrido. Hoy estamos también en web, estamos en medios sociales, medios cortos. Entonces cada fase de Revelados, cada vez que le conseguimos recursos, porque el tema es el recurso también, el tema de investigación es muy costoso, pero yo creo que la inversión es muy buena. Es decir, cuando tú tienes buena investigación, data que acompaña a línea base, post, tú puedes mostrarle a un donante, te estoy hablando de grandes ligas, es decir, $5 millones, tú no le puedes caer a Gates, que le interesa el tema de la sexualidad y que puede sostener una plataforma de este nivel si no tienes data. Y yo creo que se lo puede decir Discovery también. Es decir, si nosotros estamos hoy en el campo del desarrollo, de lo social, del cambio social y de la salud, no hay manera de que te den recursos si no tienes data. Entonces, todo ese mundo de la data, de la evidencia es crucial. Entonces, también hay nuevas escuelas de indicadores
Y entonces hoy por ejemplo, ¿cómo mides un youtuber? Ese es un reto en el que estamos, y ahí tenemos alianzas muy buenas, por ejemplo, con BBC Media Action, que es la fundación de la BBC, que trabaja en temas de desarrollo y edutainment, con la Johns Hopkins University, que tiene un centro de comunicación para la salud que es también muy serio, y una serie de organizaciones a nivel mundial que están en el reto de los indicadores, porque tú tienes que mantener la magia, la imaginación, el relato, lo que hablamos, tienes que romper en nuevas plataformas, siempre ser muy dinámico, hablar de temas importantes para el país o la región, es decir, temas duros, comillas, aburridos, que no lo son, además, y además de generar la data. Y yo creo que ese es el reto. Entonces los formatos responden como a esa entonces el nuevo reto va a ser smartphones, formatos muy cortos y microrelatos, aplicaciones. Exacto. Solamente para terminar, estamos ahorita en una cosa con la George Washington University de Estados Unidos en VIH, tema muy complejo para hombres que tienen sexo con hombres, que es todo un mundo. Y por ejemplo nos estamos teniendo que meter en una aplicación que se llama Grindr, que es sexual, y entonces fíjate tú lo que va a ser de complicado la evaluación, es decir, tú qué modelas, y tenemos que estar ahí porque si no estamos ahí no nos ven. Sí, sí. Entonces tiene que ver con todo lo que hablamos esta mañana. Le preguntaba lo mismo a Marisabel, o le preguntaría lo mismo a Marisabel. Me imagino que niños, la animación, la graficación es fundamental. Otros elementos en esos formatos para llegar a los niños. Nosotros siempre tenemos el componente de la música y de ahí siempre sacamos el CD y llevamos esa música a diferentes plataformas digitales. Por ejemplo, en Pipo tenemos videoclips, karaokes, tenemos el CD, tenemos la cartilla para colorear y tenemos las microcápsulas que son de 6 minutos. Entonces es todo un universo que se complementa entre una plataforma y otra, y el niño puede descubrir el personaje tanto en el libro para colorear, como en el CD que lo pone en el carro o lo pone en la plataforma, como en el karaoke, el videoclip o el capítulo. En Ana Pirata hay todo un diseño que todavía no se ha desarrollado, incluso de aplicaciones y de shows en vivos, porque entonces lo digital también se comunica con lo vivo. Los niños chiquitos todavía ven muchos espectáculos, entonces hay espectáculo de Peppa Pig, de Doki, de no sé qué, y queremos llegar a eso también. Siempre creamos una estrategia que vaya a varias plataformas y en donde el niño descubra al personaje en diferentes plataformas y extensiones. En Josefina en la cocina, que no es una propiedad mía, pero que yo produzco para Señal, hay por ejemplo recetario, y el recetario es coloreable. Entonces el niño encuentra la misma gráfica de las animaciones y la receta y la puede hacer en casa. Y entonces el niño puede mandar la fotografía luego a la plataforma de cómo le quedó la receta. Hay toda una comunicación con el niño espectador desde diferentes plataformas. Freddy, hay una inquietud que yo he tenido hace rato, y es pensar que todas estas producciones audiovisuales podrían entrar en el aspecto formal, por ejemplo, universitario. Sí. ¿Y en qué forma? Incluso es parte de lo que estamos haciendo. Primero, hay unas bases investigativas en el trabajo de maestría, de un análisis que hice de la audiencia del Canal Universitario Nacional, con el público objetivo de que ve al canal Zoom, nos dimos cuenta de varias cosas. El profesor Gabriel fue uno de mis asesores, evaluadores. Entonces, digamos que ese trabajo nos mostró qué era lo que esa audiencia le gustaba ver en televisión o contenidos, pero lo más importante que nos mostró qué no querían ver. Y ese hallazgo es muy difícil en el contexto de nosotros, porque lo que menos les atraía a ellos era ver a los directivos de las universidades hablando en televisión lineal. Y entonces, ¿cómo le digo yo a mis jefes que lo que menos quieren ver las audiencias es a ellos, ¿cierto? Entonces, en esa situación me puso esa información. Lo que nos generó un reto, hemos tratado de encontrar, como les decía ahora, con los relatos épicos y contando historias, una manera. Lo hemos hecho es acercándonos a las facultades que tienen trabajos ya desarrollados de investigación.
En este momento tenemos una segunda temporada por estrenar que se llama un proyecto COCAS, que es básicamente una investigación que hace la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad frente a hábitos saludables de alimentación. La Universidad de Antioquia tiene un público, unos estudiantes de estrato, digamos, de escasos recursos, entonces se volvió muy potente este proyecto. Lo que hicimos fue generar unos contenidos audiovisuales cortos de las recetas que ellos habían investigado, alimentación económica, saludable y rica, pues muy buena. Entonces, lo que hicimos fue contar en 3 minutos, máximo 2 minutos, cómo preparar esas recetas y se las entregamos a toda la comunidad universitaria y ha sido un proyecto exitoso. Solamente las recetas, por decirlo, pues, como que van a hacer recetas en una universidad, pero si entendemos el concepto donde estamos, a quién se lo estamos dirigiendo, con la base, digamos, investigativa que hay por detrás del proyecto, se vuelve muy potente. Entonces, a través de digamos, de estos relatos cortos, la Escuela de Nutrición también hace formación de sus nuevos, digamos, estudiantes, no solamente para investigar para televisión, porque esto es nuevo para ellos, como que lo que nosotros hacemos lo podemos contar en televisión, incluso se vuelve un recurso o les abre el panorama a estos chicos en prácticas de investigación, en desarrollo, digamos, laboral a futuro. Entonces, digamos, es la manera en cómo estamos tratando de involucrar más digamos, contenido audiovisual a la academia. No hay que desconocer también el trabajo que se hace en la universidad con todo el proyecto de virtualización, que es en las regiones a través de internet se llevan contenidos a los chicos que están matriculados de manera virtual. Eso también una apuesta fuerte que tiene, es un poco más tradicional en la producción del contenido, pero digamos que es una manera de ir avanzando en narrativas y formas de contarle y llegarle a estos chicos con un contenido académico que no tiene que ser aburrido. Nos quedan algunos minutos, 10 minutos, quisiera una síntesis, pero antes quiero comentar que la NTV tiene especial interés en el apoyo de un proyecto de televisión educativa, con aporte y con presupuesto. Yo creo que es uno de los objetivos que yo me puse cuando llegué a la NTV. Ya estoy de salida, tengo ya un reemplazo maravilloso y lo voy a presentar, que está aquí presente, Gabriel Vieira. Va a ser el próximo representante de las universidades ante la Autoridad Nacional de Televisión y sé que estando aquí también tiene conciencia de la importancia de la televisión cultural y educativa. Yo quisiera, para terminar, una pequeña síntesis de todo lo que han expuesto esta tarde sobre la importancia de lo que se está haciendo, de lo que están haciendo ustedes como productores, de lo que se está haciendo en la Universidad de Valencia, para ya dar por terminado este aspecto, este evento de Telmorfosis sobre televisión educativa y eduentretenimiento. Por favor. Sí, yo destacaría unas pautas de buena conducta, ¿no? A día de hoy, ¿no? Porque el flujo en la producción, en la realización, en la génesis creativa, con el paso del tiempo ha ido cambiando, pero las historias no cambian tan fácilmente, ¿no? Cambian los relatos, cambia el cómo, pero el qué está ahí, ¿no? Y en ese cómo construir, en esos flujos de trabajo que tenemos que generar, sobre todo ahí sí que está la transición de lo digital. O sea, lo decíamos esta mañana en el arranque, ¿no? Aquí en esta misma mesa. La primera digitalización de la TDT de aquellos países que fuimos muy avanzados en ese sentido, continuamos produciendo un modelo análogo totalmente. Incluso algunas teledifusoras están ahí, están en quiebra, ¿no? Afortunadamente, no hay mal que por bien no venga. La televisión que nos cerraron, que fue la única después de la griega, a nivel autonómico en España fue la valenciana. Eso fue un mal, y yo digo que no hay mal que por bien no venga, porque hemos sido capaces de generar una nueva televisión ante el reto de la digitalización total o casi total en la cual estamos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo creo que ese manual de buena práctica, de buena conducta, debe de ir en el cambio, primero, en el flujo de trabajo. Es otro flujo, en el flujo creativo, abriéndonos más a las aulas, al espacio joven, donde está la creatividad, donde están las ideas volátiles, eso sí, pero están ahí, ¿no? Entonces debemos de hacer un trabajo copioso en este sentido, cambiar mecánicas, cambiar flujo, cambiar rutinas, hacer nuevas pautas, hacer manuales de trabajo y de estilo en donde cada vez colaboramos con más actores en los procesos creativos y educativos. En ese sentido, cada vez hacemos protocolos, nosotros hacemos producción colaborativa. Hace 10 años esto era soñar en cosas que no existían, ¿no? Hoy afortunadamente existen estas cosas. Debemos de generar día a día nuevas pautas y nuevos... Antes había 4 fórmulas para producir, ¿no?, en televisión: el directo, la ficción, los documentales, ¿no?, y punto. Hoy en día ese abanico es muchísimo más amplio, ¿no? Y hacemos productos, aquello que dice la mercadotecnia, donde entregamos la llave y todo, ¿no?, muy personalizados cada vez más. Entonces hacemos cosas muy temáticas, muy como anillo al dedo. Entonces esa variedad de productos era impensable. Eso es una ventaja, y una ventaja en donde hacemos muchísimas cosas. Y, acabo, otro gran valor que hemos aportado es que antes los científicos, los expertos en todo esto participaban muy poco. Había un guionista que sabía mucho, excesivamente demasiado, que tenía que saber de muchas cosas. Hoy en día tenemos toda una comunidad, y en los trabajos de eduentretenimiento hay desde físicos, hay técnicos, hay cualquier persona. Esa transversalidad enriquece los proyectos, pero aún los podemos enriquecer más si los hacemos interactivos, si los hacemos abiertos, si no los acabamos, y ese es el gran reto, proyectos abiertos que los acaban viendo aquel público que interactúa con ellos. En ese sentido, nosotros queremos entrar ahí. Os decía al principio, en este proyecto interactivo en el cual estamos trabajando en botón rojo para Smart TV, para tablets, para tal, para repositorios de OTT, para televisión a la carta desde las web TVs de las televisiones. Esos proyectos que son, o esos contenidos que son más inteligentes, que abren la participación a la ciudadanía. Ese es un gran reto que, si nosotros desde las universidades no somos capaces de lanzar ese enriquecimiento, no aportaremos demasiado a lo que es la industria. Nosotros, y acabo, tenemos que ser referentes en la industria en ese sentido. Tenemos 2 minutos para despedir, así que concluimos rápidamente. Totalmente de acuerdo con lo anterior. Diría desde mi experiencia siempre en temas de derechos humanos, en el contexto de Colombia, la oportunidad del posconflicto. Creo que se armó ya el sector está fuerte, prueba Marisabel y otros jóvenes que ya conocemos, pero creo que el tema de los fondos, los recursos, la continuidad en los fondos, hay un sector que tiene que ser alimentado, inyectado con recursos, rol del sector privado, una mirada a la investigación y insisto en la data dura, que puede generar más donantes, porque la gente quiere ver que la plática que invierte, que es menos ahora, tiene incidencia. Y por último, que sean longevas las plataformas, que tengan, como dicen los ingleses, green life, es decir, que una plataforma sea tan buena y en el diseño y en la escritura, y creo que el tema de los guionistas es crucial. La historia, una buena historia es una buena historia, es una buena historia. Más allá de en qué plataforma la tengas, pues necesitamos que el sector siga vivo, siga pujante, y si no ofrecemos los recursos, Gabriel, Olga, mil gracias por lo que ustedes ofrecen. Esos fondos tienen que estar ahí, tienen que armar un buen fondo de recursos a nivel regional y nacional, y ojalá multinacional con ATI. Esa sería mi recomendación. De acuerdo con Adelaida, en la necesidad de crear una industria
que produzca cada vez contenidos de más alta calidad y que conozca a sus audiencias. Lo que yo he aprendido en los últimos años es que los niños son muy inteligentes y necesitan contenidos valiosos de calidad basados en investigación. Pero ahí hay una necesidad de acceder a recursos para poder generar una industria cada vez más fuerte y poder competir con producciones internacionales que también son educativas de alta calidad. Gracias, Maru. De acuerdo a todo lo Freddy, anterior, me uno y agrego es que en la experiencia de nosotros, mucha rigurosidad en el diseño y en la investigación. Tal vez la producción es lo que menos tiempo tiene digamos en el cronograma, pero mientras una buena investigación, un buen desarrollo narrativo, ahí vamos a poder tener unas buenas historias, unos contenidos de calidad, y creo que es necesario que como comunicadores y productores seamos más rigurosos con nuestro oficio también. Bueno, llegamos al final de esta sesión de TV Morfosis. Mil gracias por su asistencia, mil gracias a ustedes por participar y a todos los panelistas que nos han acompañado hoy. A Zoom, a la autoridad, Canal 44, a la Universidad de Antioquia. Ya mañana entonces estaremos en la Universidad de Magdalena para continuar con la segunda etapa de este maravilloso evento. A todos, mil gracias, felicidades y nos volveremos a encontrar en un trabajo académico por el bien de este país y por las posibilidades y aportes que podemos hacer a la televisión pública. Gracias. Thank you.